Conoceremos a la doctora Ana Lucía de Lima. Excelentísimo señor ministro de Educación de la República Argentina, profesora Regina Tacam, viceministra de Educación Intercultural y Bilingüe de Guatemala, doctora Lourdes Tibán, secretaria nacional del Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, Elisa Canqui, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas, licenciada Lía López, de la División de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de Argentina, representantes de organizaciones indígenas presentes, señoras y señores. Para UNICEF es un honor acompañarles en este nuevo congreso. Hemos estado acompañando, nuestras oficinas de país han estado acompañando, a veces más, a veces menos, pero desde su inicio, desde el primer congreso que hubo hace más de 10 años en Bolivia, como saben, y que ha ido tomando cuerpo y que se realiza cada 2 años en un país diferente de América Latina. En este caso, la oficina de UNICEF aquí en Argentina ha estado apoyando la organización de este evento, ha estado auspiciando y le agradecemos por este apoyo. Esto es el primer congreso que hay de educación intercultural bilingüe después de la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Creo que esto es un hito importante y le da también otro enfoque al Congreso mismo. Ha costado 22 años tener una Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero fue aprobada el 13 de septiembre del año pasado, del 2007, y este es el primer congreso que se celebra teniendo la declaración en la mano. Y entonces, permíteme de referirme un poco a esa declaración. La declaración reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Y esto está claro, está ahí, implica un avance en todo lo que ha sido el aparato, digamos, de los instrumentos internacionales hasta ahora, pero la declaración también aclara muy categóricamente y en varias partes lo aclara, que no se trata de derechos que se sobreponen a los derechos individuales, que los indígenas tienen todos los derechos contemplados en los otros instrumentos internacionales, más esos derechos colectivos. O sea, no se trata de unos u otros. De lo que se trata es de ser sujeto de todos los derechos individuales, más los derechos colectivos. Si queremos los derechos colectivos, como algunos indígenas los han definido, los derechos colectivos son el contexto que permite la plena realización de los derechos individuales de niños, niñas, mujeres indígenas. Es el contexto que permite su realización. O como lo ha definido el relator especial para asuntos indígenas, James Anaya, últimamente, de alguna manera la declaración son como las lentes a través de las cuales leemos todos los demás instrumentos internacionales. Me parece que esto es bueno señalarlos, porque a veces hay como un miedo a lo que pueda implicar derechos colectivos. Pero también la declaración subraya algo también que es muy importante, que es el consentimiento libre, previo e informado. Es decir, algo que de los movimientos de educación intercultural bilingüe se han siempre venido reclamando, que es más participación, más inclusión, pero no necesariamente la inclusión dentro del mismo salón de clase, no necesariamente una inclusión que implica integración o asimilación, es una inclusión en lo que es la definición de las políticas educativas y en las políticas públicas en general. Sin embargo,
seguimos viendo actitudes en los países, en algunos más, en otros menos, se sigue viendo estas demandas indígenas como algo atrasado, algo que crea preocupación. No quiero repetir una frase que ha estado recorriendo uno de los países de América Latina y que define desde una lógica muy conservadora y reaccionaria lo que es la imagen que a veces se tienen de los pueblos indígenas. Pero de todas maneras tienen que ver, son frases muy despectivas, pero que tienen que ver con eso, con frenar el progreso, con no permitir el desarrollo. Y eso, digamos, desde un punto de vista más conservador, pero también desde el punto de vista más de abertura, más liberales y más de izquierda, hay como un poco de miedo. Un poco de miedo que la demanda indígena solo esté enfocado a lo propio, que la demanda indígena no logren ir más allá de lo que es lo propio, que la demanda indígena sea incompatible con el dominio del inglés también o con el acceso a Internet. Y en este sentido yo creo que los movimientos indígenas y muchos ejemplos en América Latina han demostrado que eso tampoco es tan así. Finalmente, otro miedo. Esto está siempre ahí presente, lo vemos en los periódicos y lo leemos y lo discutimos, siempre está relacionado con esos de las tensiones, siempre pensar a la educación en lengua materna y lo indígena como creador de tensiones. Indudablemente hay tensiones, pero hay un miedo a que cuando se hable de derechos colectivos y del respeto de las culturas indígenas, estamos a la vez implicando la posible violación de lo que son los derechos adentro del mismo grupo indígena. Entonces, de alguna manera, un poco una paradoja parecería ser. Entonces, quisiera un poco retomar algunos conceptos que son de un liberal, nada de revolucionario. Kim Lee, lo que ustedes lo conocen, saben que no se trata de un